Muy buenos días a cada uno de ustedes. ¿Cómo amanecieron en este sábado 13 de marzo? Espero que Dios haya estado con cada uno de nosotros. Un feliz sábado a cada uno. Para este día vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 11, versículo 17 en adelante. Dice la palabra del Señor. Si algunas ramas fueron desajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas y has sido hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, fueron desgajadas por su incredulidad, y tú por la fe estás en pie. No te soberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Así considera la bondad y la severidad de Dios, la severidad con los que cayeron y la bondad contigo, si permaneces en la bondad. De otra manera, tú también serás cortado. El olivo es uno de los árboles más longevos, originario del Mediterráneo. Su cultivo se ha extendido por casi todo el mundo. No se destaca por su altura ni por su belleza, sino por sus raíces profundas, fuertes y extensas, razón de su supervivencia y producción. Un solo olivo puede producir anualmente hasta 60 litros del mejor y más codiciable aceite de oliva. Una parábola relatada en el libro de Jueces capítulo 9 cuenta que los árboles decidieron elegir un rey. ¿Quién fue elegido en primer lugar? El olivo. Los escritores bíblicos utilizaron el olivo, en sentido figurado, para ilustrar el amor de Dios y su pacto con su pueblo. Pablo también utiliza la parábola del olivo para referirse a los judíos y a los gentiles. La práctica más usual era injertar vástagos de plantas cultivadas en troncos de plantas silvestres. Desde luego, también ocurría lo contrario. Se usaban vástagos de plantas silvestres para ser injertados en las plantas cultivadas, con el propósito de suministrarles renovado vigor. Por eso Pablo dice que esos son injertos contra natura, ya que lo silvestre fue injertado en lo cultivado. Así, los gentiles fueron injertados en los judíos. La palabra injerto aparece 6 veces en este capítulo. El injerto podía combinar la fuerza y la resistencia de las raíces con el vigor juvenil para conseguir una mejor producción. Y es así. El injerto es un método de propagación vegetativa artificial de las plantas, en el que una porción de tejido procedente de una planta se une a la otra. La finalidad de los injertos es diferentes propósitos. Uno de ellos es que las plantas se hagan más resistentes, tengan una mejor nutrición, más reproducción, la aceleración del ciclo o la enanización, que es para que produzcan más frutos. El procedimiento es, para realizar los injertos, es que los tejidos de ambas plantas deben entrar en contacto. La unión viene dada por la formación de un callo parenquimático a raíz del corte. Bueno, pero acá las Sagradas Escrituras nos está hablando que nosotros, todos los que no somos judíos, hemos sido injertados en ellos. Es importante saber entonces que siempre Dios ha bendecido a aquellos que fueron los originarios y depositarios del plan de salvación, pero también nosotros, los que no somos judíos, hemos alcanzado ese plan maravilloso de salvación. Y qué lindo es tener un Dios como el que tenemos, porque Él es el que fortalece tanto la base que sirve para que el injerto se adhiera, se una a Él, como el mismo vástago adherido. Pablo también utiliza aquí esos injertos contra natura para enseñarnos que Dios tiene una advertencia para los injertados, a fin de que no se consideren superiores a los originales. Fueron injertados por su fe, cuidando entonces con la soberbia, con el pensar grandezas.
En cambio, los originales necesitan mantener la humildad y una vida consecuente. Dios trata a las ramas desgajadas por su incredulidad con severidad. Y es la única vez en todo el Nuevo Testamento que se usa esta palabra que significa amputar, cortar o separar. Dios trata a los injertados que son agregados por la fe, es decir, nosotros. Nosotros somos agregados por la fe, con bondad y mansedumbre. Tanto la bondad para el que cree como la severidad para el incrédulo son manifestaciones del amor divino, que en todo momento busca salvar y restaurar. Bueno, aquí se nos habla de que la incredulidad debe de ser puesta afuera para aquellos que fueron depositarios primeramente del plan de salvación, es decir, para los judíos. Muchas veces nosotros hablamos a la ligera del pueblo de Israel, de los judíos, que no cumplieron el cometido de Dios para anunciar a otros pueblos y a otras culturas las buenas nuevas de salvación de las que ellos fueron depositarios. Pero realmente en ellos nosotros hemos sido bendecidos también. Hemos alcanzado, porque cuando ellos no cumplieron el propósito para el cual Dios les había escogido, entonces nosotros venimos a ser agregados, adaptados al tronco, por gracia. Por eso dijo Dios, por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La incredulidad es la ausencia de fe, la falta de credibilidad a la verdad. Y es una consecuencia del pecado. Es el cemento que endurece a un corazón para no creer en Jesucristo, en el plan de salvación. Entonces hay que tener fe y actuar acorde a la fe. ¿Recuerdas una historia de un papá que tenía un hijito endemoniado? Allá en Marcos capítulo 9, dice que este padre ve a su hijo sufrir tanto que escucha hablar de Jesús y lo lleva a su hijito. Y Jesús le dice, ¿cuánto es que este niño está así sufriendo por este demonio que le ataca? Y el padre le dice, desde que era un niñito. Entonces Jesús le dice estas palabras al papá del niño. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Nosotros también, querido, necesitamos creer en Jesús. Necesitamos tener seguridad que Él es el libertador, el salvador, el redentor de tu vida y de mi vida. Y este padre, afligido por su hijo, le dice a Jesús, creo, ayuda a mi incredulidad. Quizás tú, querido oyente, todavía no has entregado tu vida a Cristo. No sé cuáles son los motivos, Dios los conoce. Pero si es falta de fe y de confianza, te invito a que ores y que le pidas a Dios y le digas que te ayude a tu incredulidad. También puedes leer las Sagradas Escrituras. Cuando tú leas, te vas a dar cuenta de cómo tu fe va a ir aumentando. Por su incredulidad, los judíos fueron desgajados. Pero tú y yo, querido, que me escuchas, podemos tener oportunidad. Tenemos oportunidad de salvación por creer. Ahora, tampoco el pueblo judío debería de tener orgullo y creerse lo que no eran. Porque el orgullo es ese sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distinto o despreciativo hacia ellos. Y muchas veces ellos cayeron en este pecado. Y mira, en Ezequiel capítulo 28, versículo 17, se nos cuenta la historia del primero en el que se encontró orgullo y soberbia. Fue Luzbel, que en ese momento significaba lucero de la mañana. Su corazón se enalteció a causa de su hermosura, dice, de su orgullo. Y quiso estar sentado allá donde estaba el Altísimo. Muchas veces, querido, aunque nosotros a veces no lo querramos reconocer, nosotros nos sentimos y vivimos la vida como que nosotros mismos fuéramos Dios, sin importar lo que hacemos. Tenemos que tener cuidado y chequear nuestra propia vida, porque el estar rechazando a la voz del Espíritu Santo, el estar rechazando los mensajes de salvación que llegan a tu vida, simplemente
Estás diciéndole a Dios, no te necesito en mi vida. Sal, yo soy Dios, yo hago lo que quiera. Pero Dios te invita, querido, en esta mañana, mi apreciada jovencita que me escuchas, adulto, anciano y niño. Dios nos invita a nosotros a bajarnos y tener humildad y reconocer que hay un ser supremo que te quiere salvar, que quiere alcanzarte. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que permanecer en el Señor. La palabra de Dios nos dice en San Juan capítulo 15, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y esa es la mera realidad, querido, que me escuchas. ¿Cómo es la manera? ¿Cómo podemos permanecer? Estar siempre ligados a la raíz, al quien da la fortaleza, quien es fuente de vida, para que la savia, la sangre de Cristo pueda correr por nosotros y limpiarnos de nuestra maldad. Jesús mismo lo dijo en el versículo 10 de San Juan 15. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así es la manera como debemos de estar conectados con nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no hacer caso omiso a los mandatos del Señor. A veces nosotros pensamos que con decir yo acepto a Jesús como mi suficiente Salvador en mi vida, eso es todo. Pero no, ese es el comienzo, el que tú reconozcas que no eres Dios, que necesitas de alguien superior, es de avanzada, porque eso significa que tienes fe. Pero después nosotros tenemos que empezar a vivir una vida consecuente como la palabra de Dios nos muestra. Y así dijo Jesús: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Dios nos aconseja también que velemos y oremos. Es decir, que no crea yo que por creer que tengo la verdad en mis manos, por creer que tengo un conocimiento que otros no lo tienen, creo que por eso yo soy suficiente y ya está todo listo para mi salvación. No, querido. Hay que ser humilde. Y como nos aconseja la palabra de Dios en Apocalipsis, yo te recomiendo que de mí compres oro refinado en fuego, aceite para que unjas tus ojos y vestiduras blancas, lino fino, que es la justicia de Cristo. No lo que yo pueda hacer, ni todo el conocimiento que tenga. Eso no vale de nada. Vale en la medida en que yo viva acorde al conocimiento que yo tenga. Dios quiere, querido, que nosotros seamos salvos, pero que también seamos humildes y reconozcamos nuestra insuficiencia. Aún nuestro gran conocimiento no nos va a ayudar. No nos va a ayudar para que tengamos méritos delante del Señor. Pero Dios nos aconseja a que velemos, porque el fin de todas las cosas se acerca. Debemos ser, pues, sobrios y velar en oración. ¿Por qué? El mismo Jesús nos aconsejó y les dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Recuerdas cuando el pueblo de Israel entró en batalla contra los amalequitas? Y Moisés, siendo el líder espiritual del pueblo de Israel, escogido por Dios, mientras él levantaba su mano y oraba y clamaba al cielo, el ejército de Israel vencía a los amalequitas. Pero cuando Moisés bajaba sus manos, el ejército de los amalequitas vencía a los israelitas. ¿Qué nos enseña esto, querido? Amado en la fe. Y tú, querido oyente que me escuchas también, a que no debemos de bajar la guardia. Debemos de velar para no caer en tentación. El espíritu a la verdad está presto, dice Jesús, pero la carne es débil. Así es, querido. Por eso es que no podemos desconectarnos del Padre Celestial, de su palabra, de la oración. En Habacuc, capítulo 2, versículo 1, se nos dice: en
En mi puesto de guardia estaré. Sobre la fortaleza afirmaré el pie. Velaré, y esto es lo importante, velaré para ver lo que se me dirá. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios, oramos y oramos, Señor, pasa esto, lo otro, y está excelente. Pero también tenemos que guardar espacio. Tenemos que guardar tiempo para ver qué es lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Y si tú lees las Sagradas Escrituras, aquí Dios nos va diciendo qué es lo que tiene para nosotros. En una comunicación con tu amigo que tengas o tu amiga, tú hablas, pero también tienes que cerrar la boquita para escuchar lo que tu amigo te quiere decir. Y eso es realmente estar bien intercomunicados, ¿verdad? Buena comunicación, receptor y también el emisor. Entonces el emisor a veces calla y el receptor empieza a hablar. ¿Cuál será el resultado de la falta de vigilancia? Si nosotros no permanecemos realmente despiertos en oración, en estudio de la palabra de Dios, testificando. Lucas 12, 45 al 46 dice, pero si aquel siervo dice en su corazón, mi señor tardó en venir, y comienza a golpear a los criados y a las criadas, a comer, a beber, a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día y en la hora que no espera y a la hora que no sabe, y castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Dios no quiere, querido, que nadie nos perdamos. Ni tú, mi hermano en la fe, ni tú, querido, que me escuchas. El Señor quiere y nos advierte cuál es la manera correcta de vivir. Pero si nosotros a veces somos de aquellos que decimos, mi vida es mi vida, yo hago lo que quiera, yo decido actuar como yo, es mi pensamiento, a mí nadie me manda, yo nací así y así voy a morir. Tenemos que tener mucho cuidado, querido, amado en la fe. Querido, si yo me he entregado a Cristo, he hecho un pacto a través del bautismo con Él y continúo viendo el montón de defectos de carácter que tengo y estoy contento como estoy. Estoy como quien dice en la gloria, en mi pensamiento. Hay que tener mucho cuidado porque hay que vivir con tremenda humildad delante del Señor, delante del tiempo en el que estamos viviendo. No vaya a ser de que nosotros también seamos atados como un manojo y lanzados al lago de fuego. Que Dios nos libre, querido. Y tú, amado oyente, Dios también quiere librarte de todas estas cosas que vendrán. He dicho en ciertas ocasiones que aquellos que viven de la manera como quieren, como piensan y como sienten, hay una institución también religiosa que dices, haz lo que quieras y vive como quieras. No respetes a nada, a nadie ni a nada, porque tú eres Dios. Esa institución religiosa, querido, precisamente ese es su emblema. ¿Por qué? Porque adoran al enemigo. Entonces el enemigo es así. No tiene ni ley, ni reglas, ni nada. No seamos nosotros así con la ayuda del Señor, querido. Dice la palabra del Señor, tened vuestra cintura ceñida, vuestras lámparas encendidas con el Espíritu Santo. Sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Sí, mi amado que me escuchas, el Señor quiere y llama a tu puerta. Está tocando. ¿Decidirás tú abrir las puertas de tu corazón para que Jesús pueda morar y habitar contigo? Para que pueda fortalecer tu vida. Decidirás abrir este libro maravilloso y conocer qué es lo que Dios tiene para ti, qué es lo que Dios quiere de ti. Y tú, mi amado en la fe, que me escuchas, mi amada hermana, estás triste, estás desesperado o quizás tu fe ha flaqueado. Levántate en el nombre del Señor. Nuestra redención está cerca, querido, muy cerca, más cerca de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Para finalizar, la palabra del Señor nos dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, los halle velando. Es mi deseo y oración, amado en la fe, que permanezcamos firmes en la profesión de nuestra fe,
esperando la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de Jesucristo en las nubes del cielo. Y tú, amado, que me escuchas, la invitación es para ti también. La paz de Dios quede con cada uno de nosotros. Cada uno tenga un sábado maravilloso, bendecido. Si Dios quiere, aquí nos encontramos el día de mañana. Amén.